Hola a todos, hoy hablaremos sobre la responsabilidad civil. Vamos a abordar algunos aspectos generales como los elementos, clases o tipos de la responsabilidad civil. ¿Qué es la responsabilidad civil? Esta se le conoce a la obligación que surge de reparar un daño causado a otro. Entonces, podemos decir que, o nos podemos hacer la pregunta de que a qué está obligado esta persona, a qué está obligado el autor del daño. Entonces, este se encuentra frente a la obligación frente a la obligación de reparación en la que debe indemnizar el perjuicio que ha causado a otra persona. Y por lo que podemos decir también que pues sería responsable civilmente. Existen dos clases de responsabilidad civil, una llamada contractual y la otra extracontractual, las cuales las podemos distinguir de acuerdo al derecho que es violado. En la contractual se viola un contrato como tal y en la extracontractual se estaría violando un deber jurídico. Entonces, la responsabilidad civil contractual es una acción judicial mediante la cual se pueden reclamar daños y perjuicios que resultan del incumplimiento o cumplimiento tardío de las obligaciones que han sido estipuladas dentro de un contrato. Entonces, como ya sabemos, una obligación jurídica pues, es el vínculo jurídico entre dos personas, entre dos sujetos de derecho, uno llamado deudor y otro acreedor, en los que, pues, los que mediante un acuerdo de voluntades estipulan ciertas obligaciones las cuales pues espera que se cumplan. Digamos que la prestación sería como el objeto de la obligación. Entonces, pues al incumplirse o al cumplirse de una manera tardía o imperfecta, es decir, como no se estipuló, no como se estipuló en el contrato, pues estaríamos incurriendo a la responsabilidad civil contractual. La responsabilidad civil contractual se encuentra regulada o hace referencia al Código Civil colombiano en los artículos del 1602 al 1617. Bueno, para hablar de los elementos que permiten que exista la responsabilidad contractual, podemos decir que uno de ellos es que exista la culpa en quien, teniendo la obligación de cumplir, se negó, omitió o retardó en cumplir con ese deber. Entonces, en la responsabilidad extracontractual no se distingue la culpa, pero en la responsabilidad extracontractual, perdón, no se distingue la culpa. Pero en la contractual sí hablamos de tres tipos de culpa, una lata o grave, una leve y una levísima. El artículo 1604 nos habla de cuándo es responsable el deudor, ¿sí? Y de cuándo o de qué no es responsable el deudor. Los tres tipos de culpa de los que hablamos en la responsabilidad contractual, entonces decimos que la culpa lata o grave es la responsabilidad que equivale al dolo. Es decir, que hay una intención en incurrir ese daño, ¿sí? Y cómo se incurre en ese tipo de culpa, pues cuando no se manejan los negocios ajenos de la manera pues adecuada. En la leve hablamos de que hay una falta de diligencia y de cuidado de los hombres que emplean ordinariamente sus negocios propios, y hablamos de una culpa levísima cuando es la falta de aquella persona esmerada, ¿sí? Que ya conocemos de un hombre responsable, bueno, en sí, que por un descuido, digamos, ¿sí? No maneja de la manera adecuada, pues a raíz de ese descuido, no maneja de la mejor manera negocios propios importantes. Que otro segundo elemento, podemos decir que con ocasión de esa culpa que se haya causado un daño a las partes del contrato, entonces eh, decimos que también un tercer elemento, que debe existir un nexo de causalidad entre la culpa y el daño causado. Entonces, es decir,
que el daño y que el daño se debe haber generado en la ejecución y vigencia de ese contrato como consecuencia del mismo. Ese es el nexo de causalidad. Eh, eh, el mismo artículo, que como decíamos, que hablaba de quién no es responsable el deudor, entonces dice que él no es responsable del caso fortuito, y ya todos sabemos que el caso fortuito pues es algo imprevisible, imposible de resistir o de evitar, ¿sí? A menos que se haya constituido en mora. Entonces, la mora, o una de las otros aspectos que generan automáticamente la responsabilidad contractual, pues es la mora. Entonces, este cumplimiento de obligaciones puede ser por parte de tanto del deudor como del acreedor. O sea, decimos que cualquiera de los dos puede entrar en mora y se hace como una distinción. Entonces, la mora del deudor, lógicamente, que es con el incumplimiento de la obligación. Pero cuando el acreedor, digamos que puede entrar en mora, entonces, cuando él no facilita que se logre ese cumplimiento de la obligación. Un ejemplo, el acreedor de una forma injustificada, negativa, se, no se resiste o a poner parte de su parte para recibir el pago, ¿sí? Entonces, de una manera pues negativa, estaría no facilitándole al deudor el cumplimiento de esa obligación. Podemos decir que el incumplimiento o la mora puede ser total o parcial. Total cuando definitivamente no se cumple con nada, o sea, no se ejecuta la prestación. Y parcial cuando se cumple una parte acordada y la otra se deja de ejecutar. Dentro de la responsabilidad contractual también hay unas, digamos, que se pueden distinguir unas formas de exonerarse de la responsabilidad civil. Entonces, una de ellas es la fuerza mayor caso fortuito, porque pues es algo imprevisible, algo imposible de resistir o de evitar. También hablamos de la culpa exclusiva de la víctima, es decir, que quien sufre un daño causado por su exclusiva responsabilidad, y de la culpa exclusiva de un tercero, que es cuando el daño ha sido causado por una persona que no tiene ningún vínculo con el objeto del contrato o con los contratantes. Bueno, y otra entonces de las clases de responsabilidad civil sería la responsabilidad extracontractual, la cual pues tiene su fundamento razón en la responsabilidad subjetiva, en la objetiva de pleno derecho y en la subjetiva con culpa presunta. Bueno, un principio general de la responsabilidad civil extracontractual es que aquel que con dolo o culpa infrinja en un daño, pues estará obligado a indemnizar. ¿Por qué se habla de extracontractual? Porque el daño se produce sin que exista un contrato o una relación jurídica. También hablamos de que hay unos elementos que permiten que exista la responsabilidad civil extracontractual. Uno de ellos es la acción u omisión ilegítima que produce el daño. Por ejemplo, la acción en un accidente es el atropello, y la omisión la podríamos decir, por ejemplo, que es cuando una enfermera no suministra de la manera adecuada el medicamento a su paciente, ¿sí? Entonces, esta acción o omisión ilegítima produce un daño. Otro de los, hay algunos casos en los que aún habiendo acción, la persona pues no sería responsable civilmente. Por ejemplo, en la legítima defensa. Un segundo elemento es el dolo o la culpa, es decir, que esa acción y esa omisión, si hablamos de dolo, tiene que ser con la intención de dañar. Y si por lo menos no hay una intención de dañar, pues debe haber una culpa, es decir, que a pesar de que no se tiene la intención de dañar, se omite negligentemente una conducta debida. Hablamos de un tercer elemento
que sería el nexo causal. Este supone que el daño sea consecuencia de la acción. Por ejemplo, en el accidente que se produce del actuar negligente de un conductor y no de la víctima, si se rompe el causal ya no existiría responsabilidad civil extracontractual. Estos elementos se deben cumplir para que exista, o sea, no se deben cumplir todos para que pueda existir responsabilidad civil extracontractual. Entonces, otro ejemplo de este nexo causal es, por ejemplo, una persona le ocasiona un accidente de tránsito, le ocasiona una lesión a otra persona con intención, pero entonces al subir esa persona a la ambulancia en el transcurso del trayecto al hospital muere a causa de, no sé, de otro accidente o de otra acción. Entonces, digamos que ahí se estaría también rompiendo el nexo causal y pues ya no hablaríamos de que la primer persona que ocasionó el daño pues sería responsable civilmente. Se debe también tener certeza del daño. El daño lo podemos clasificar en daños patrimoniales y extrapatrimoniales. Hablamos de daños de daños patrimoniales cuando hablamos de un daño emergente o de un lucro cesante. Un daño emergente, bueno, pues es como tal la disminución patrimonial que se produce por este hecho. Y un lucro cesante decimos que es, digamos, la renta frustrada dejada de percibir a causa del hecho. Por ejemplo, una persona que pues a raíz de ese daño que le ha sido provocado, pues tiene que estar entrar en una incapacidad médica y pues por ende no va a poder ascender en su trabajo o va a dejar de recibir algún pago extra, ¿sí? Entonces ahí hablaríamos de un lucro cesante. Los daños también pueden ser extrapatrimoniales porque podemos hablar de daños a la persona, como el menoscabo que sufre un objeto dañado, ¿sí? Y que debe ser pues privado. Entonces también hablamos también en los extrapatrimoniales hablamos de daños morales, en los que hay una afectación de pronto no física, como en el daño a la persona, entonces, pero sí hablamos de como de un dolor o de una afectación moral. En la responsabilidad civil extracontractual también hay unos tipos de responsabilidad civil que podemos determinarlos como el hecho propio, el hecho ajeno, el daño a las cosas y en ejercicio de las actividades peligrosas. Hablamos de la responsabilidad por hecho propio porque pues en principio general es una responsabilidad por culpa, con culpa, que cualquier conducta en cualquier circunstancia donde la persona con culpa cause cierto daño, pues es obligado a la indemnización. El artículo, el artículo 1902 del Código Civil precisa que el que por acción o omisión causa daño, interviniendo culpa o negligencia, está obligado a reparar el daño causado. En sentido, se pueden distinguir pues aquellas con carácter objetivo o subjetivo. De carácter objetivo podemos decir que derivan directamente de la relación de causalidad existe entre la actuación de la gente y el daño producido. Y de carácter subjetivo es la responsabilidad que se genera a consecuencia de la actuación dolosa o culposa de la gente que ha producido el daño. Entonces, como bien decíamos, pues el hecho propio, pues responde, como es un hecho, es una responsabilidad por hecho propio personal, pues responde la persona que ha infligido el daño directamente. A diferencia de la responsabilidad por el hecho ajeno, que pues un ejemplo de ellos, ¿sí? Puede ser cuando un menor de edad, un joven de 16 años,
realiza una conducta de la cual afecta intereses de otras personas y pues eh, con, dentro de ese año, siendo menor de edad, pues no podría responder legalmente, pero se presumiría que sus padres entrarían a responder por el daño causado a su hijo, ¿sí? Eh, Hay una manera, claro, lógicamente, de que los padres se puedan exonerar de ello, y es, por ejemplo, probando esa causa extraña, ¿sí? Y probando que el por qué no serían responsables civilmente, pero pues habría una presunción. En este tipo de responsabilidad, lógicamente, que no se debe tener en cuenta solo a los padres de familia, sino también al tutor, pues que es responsable de los perjuicios causados por los menores incapacitados que están bajo su autoridad y que habitan en su compañía. También podemos hablar, por ejemplo, del empresario que es responsable respecto de los perjuicios causados dependiente en el servicio de los ramos en que estuvieron empleados con ocasión de sus funciones, de los profesores y educadores que responden por los daños causados de sus alumnos menores de edad durante el tiempo que están es bajo su responsabilidad, ¿sí? Bajo su vigilancia, ya en un centro pues educativo, eh, los daños causados por animales, por la casa, por la ruina de los edificios, por las actividades industriales, por caída de árboles, al padre cabeza de familia, ¿sí? Entonces hay diferentes tipos de responsabilidad civil. También hablamos de la responsabilidad civil en las actividades peligrosas. Entonces, por ejemplo, en Colombia hay muchas actividades catalogadas como peligrosas. Pero, por ejemplo, el conducir un vehículo es una actividad peligrosa, ¿sí? Entonces, en este tipo de responsabilidades no se exonera la diligencia o ni la diligencia ni se exonera el cuidado, ¿sí? La única manera es de exonerar este tipo de responsabilidades por fuerza mayor o caso fortuito, también por el hecho propio de la víctima o de un tercero. Un ejemplo de este tipo de responsabilidad es, por ejemplo, una persona que conduce ¿qué? Un vehículo, ¿sí? Y él infringe en una norma de tránsito, ¿sí? Pues sería responsable civilmente, ¿cierto? Porque está causándole daños a otro. Pero, por ejemplo, hablaríamos ahí de un hecho propio, hablaríamos ahí de una responsabilidad dentro de una actividad peligrosa, pero también sería por hecho propio, ¿sí? Porque en ese tipo de responsabilidad, pues no que por ser catalogada peligrosa, yo no tengo que, o sea, los demás o los que están a mi alrededor deben tener su propio cuidado, no. Debe haber una diligencia y un cuidado de la parte, ¿sí? En un parque, por ejemplo, en un parque de diversiones, pues se le debe garantizar a las personas que ingresan a este parque de que estarán seguras, ¿sí? Eh, Podemos hablar también de la responsabilidad del empleador por riesgo, en la que digamos que se debe ver no solamente la culpa del empleador, sino como tal del riesgo. También se dice que la responsabilidad de las personas jurídicas es distinta también, ya que pues no podemos, digamos, catalogarla como una persona natural, ya que no podríamos conocer de ese elemento subjetivo psicológico de culpa o de dolo, ¿sí? Entonces hablamos de que una persona jurídica según la Corte Suprema de Justicia, eh,
actúa a través de sus dependientes, sin importar el cargo dentro de la organización y sin importar el ente distinto. Entonces, hay unos ejercimientos de responsabilidad para este tipo de empresas o de personas jurídicas. La persona jurídica puede desvirtuar la presunción de la culpa si prueba que el dependiente causante del daño no estaba bajo su vigilancia o cuidado, o que a pesar de estarlo no había podido impedir el acaecimiento de ese daño. Por último, quisiera pues, dar un ejemplo respecto a lo de las actividades peligrosas. Digamos que un conductor, ¿sí? Que está bajo, pues se sabe que al conducir está bajo el ejercicio de una actividad peligrosa, pero como decía antes, infringe normas de tránsito. Él no estaría solamente frente a una responsabilidad en ejercicio de las actividades peligrosas, sino que puede ser por el hecho propio o por el hecho ajeno, ¿sí? Ya que pues él mismo, o sea, él, de forma corpórea, está infringiendo o ocasionándole daños a otras personas, ¿sí? Muchas gracias.